Es muy probable, de acuerdo a nuevos datos analizados, que las imágenes reales de los alunizajes, si las hubo, jamás se vieron ni transmitieron, y las mostradas fueron creadas en la Tierra o fueron manipuladas para un propósito que aún desconocemos. Es lo que ahora se ha descubierto en fotos originales de la NASA. Desde el polémico aterrizaje lunar en 1969 hasta los paseos del rover sobre suelo selenita, nadie quiso creer semejante hazaña. Los propios astronautas lo defendieron hasta su muerte, y los pocos que aún viven callan. Solo quedan algunas pruebas, las imágenes de aquellas visitas lunares durante el programa Apolo, algunas, no todas, ya que la mayoría fueron levantadas por las páginas o enlaces oficiales originales. Las que quedaron o las archivadas por nosotros, no pocas, pueden mostrarse. De aquellas que aún resisten, las de más alta resolución dejan entrever detalles que denotan ofuscación y falsificación del ambiente lunar, del suelo, elementos, aparatos y astronautas, dejando más dudas que certezas, abonando más a la creencia generalizada de que jamás ningún ser humano pisó suelo lunar y que todo fue filmado en la Tierra, temas adelantados en otros capítulos anteriores en videos de este mismo canal, lo que demuestra que el programa Artemis que está intentando llevar a cabo la NASA es más difícil de concretar, porque es muy probable que la Luna aún no haya sido visitada por humanos, al menos en cuerpo y alma, o si todo lo que dicen fue cierto, lo encontrado no podía mostrarse en ese momento al público, y la decisión de manipularlo todo fue la única opción, y es la que nos hicieron creer, hasta ahora, que llegamos nosotros. ¿Nunca fuimos a la Luna? Segunda parte. El programa Apolo. Una luna muy lejana. Las imágenes retocadas y creadas por la NASA. Esto es Contacto con la Ciencia, programa de divulgación. Todos los hechos científicos y enigmáticos que usted siempre quiso saber. Este informe trata sobre más ejemplos de evidencia lunar que se vuelve altamente cuestionable cuando se mira más de cerca, como ocurre con muchos de los datos científicos lunares más antiguos. Esta evidencia particular viene en dos conjuntos. El primero es menor, muy sutil y fácil de pasar por alto, pero sigue siendo revelador. El segundo es mucho más obvio, pero aún así es fácil pasarlo por alto dependiendo de las suposiciones del espectador sobre lo que debería estar buscando. La primera imagen del Apolo 11 AS-11-40-5906 que estamos viendo es una escena contextual de gran angular que muestra un cable que se extiende de izquierda a derecha a lo largo de la parte superior de toda la imagen con su longitud y posición señaladas con flechas amarillas. Esta es la evidencia principal sobre la que estamos informando aquí en este primer conjunto. La sombra oscura del centro es, por supuesto, uno de los astronautas que toma la fotografía. Hay varias huellas de astronautas que perturban el suelo alrededor del cable y que el cable en algunos puntos a lo largo de su longitud parece tener tierra cubriéndolo. Es lógico considerar que esta cobertura de partes del cable a lo largo de su longitud con tierra puede haber sido hecha por los astronautas para pasar el cable y hacer que el cable desenrollado sea más fácil de pasar por encima y evitar que su estado enrollado anterior forme grandes bucles en el suelo y por tanto un peligro para los pies. La segunda imagen muestra una vista más cercana de una sección del cable en el área izquierda de la imagen. Observemos a la izquierda de la imagen donde el cable se introduce en el suelo y la huella de la bota del astronauta parece haber acumulado algo de tierra en el cable. Sin embargo, en ese punto de la izquierda, también observemos la brillante reflectividad del cable justo antes de enterrarse en el suelo. Ahora, mirando hacia la derecha a lo largo del cable expuesto, veamos cómo el cable arroja claramente una sombra en el suelo debajo de él, lo que indica que el cable se encuentra a diferentes alturas sobre el suelo a lo largo de esa longitud antes de hundirse en el suelo a la derecha. Sin embargo, observemos también cuán irregular es la reflectividad del cable a lo largo de su longitud. La pregunta es, ¿qué causaría que el cable quede parcialmente oscurecido de esta manera cuando debería ser brillante y reflectante?
Está el suelo lunar adherido a esta superficie del cable que de otro modo sería resbaladiza, incluso cuando el cable no hace contacto con el suelo, como lo demuestra la sombra del cable. ¿Le parece extraño cuando se señala esta característica? Si no, debería serlo. Las imágenes tercera y cuarta comienzan a contar la historia real. Cuando el cable está arqueado sobre el suelo como lo demuestran sus sombras proyectadas, hay algo que oscurece parcial o totalmente secciones del cable que sobresalen en el aire, y eso es cierto a pesar de que el cable debería ser muy visible todo el tiempo a lo largo de su longitud, especialmente considerando la reflectividad blanca natural del cable. Ese algo, por así decirlo, que oscurece no es algo natural como el suelo, más bien se trata de capas de aplicaciones de manipulación de imágenes difuminadas con textura granulada semiopaca. Sin embargo, el propósito de las aplicaciones de manipulación no era oscurecer el cable. Eso es solo un trabajo descuidado accidental y un error que ocurrió. La manipulación es en realidad un campo más grande y amplio diseñado para reducir la resolución, oscurecer la tierra a ambos lados del cable y proporcionar la falsa ilusión de tierra, el regolito lunar. El problema es que era muy difícil para el campo de manipulación no cruzar y superponerse a ese límite delgado y brillante del cable, así como a la delgada sombra oscura del cable en algunos lugares. Cuando cruza el cable y deposita una sola capa de mancha opaca, la cobertura en una sección determinada del cable es irregular, pero aún se puede distinguir la apariencia del cable. Cuando se cruza dos o más veces colocando múltiples capas, la cobertura es más completa, esencialmente eliminando secciones del cable a la vista, lo que hace que las secciones parezcan enterradas, a pesar de la presencia de sombras que aún están allí, como se demuestra mejor en la cuarta imagen que estamos viendo. Entonces, si se toman molestias para bloquear y falsificar el terreno básico de roca y suelo, ¿qué podría haber allí en la geología de la roca y suelo más pequeña que hubiera sido tan ofensivo para los tipos reservados? ¿Podría ser algo que no querían que viéramos en la superficie de la Luna de cerca y de lejos? ¿O fue para degradar la resolución y al mismo tiempo crear, por así decirlo, el aspecto gris opaco uniforme de la geología del suelo y las rocas lunares, pero aquí en la Tierra? No vamos a intentar decir por qué se realizó esta ofuscación y desvío, ya que no estamos lo suficientemente informados como para sacar tales conclusiones. Sin embargo, algunos dicen y presentan evidencia de que realmente nunca pusimos a nadie en la Luna. No podemos saberlo directamente con seguridad, pero lo que puedo decirles y mostrarles, diría Skipper, es que el tipo de evidencia que vemos en estas fotografías sí existen en los datos científicos y no puede simplemente ignorarse si queremos saber la verdad, y luego deben sacar su propia conclusión sobre cualquier cosa más allá de eso. Ahora pasemos al segundo conjunto de pruebas. Skipper ya nos informó de este tipo de cosas anteriormente, pero es lo suficientemente importante como para merecer repetirlo con un poco más de detalle. La quinta imagen que estamos viendo muestra lo que se supone que es una escena en la Luna durante la misión Apolo 11. Muestra a un astronauta en plena marcha en relación con el tamaño de una de las almohadillas para los pies del módulo de aterrizaje LM. Esto es solo para ayudar a establecer la escala de tamaño de la almohadilla para los pies y que sea bastante grande. Tengamos en cuenta que la almohadilla del LM tiene forma de cuenco invertido, ancho y poco profundo, con un borde elevado y cubierto con una lámina dorada brillante. Esa forma es un buen sistema de captura de partículas de aire. Ahora, imaginémonos que el LM desciende para aterrizar en la superficie de la Luna, en este lugar, con el propulsor de frenado en la parte inferior de la nave en su centro, entre las patas y las almohadillas apuntando hacia abajo y ardiendo para frenar el descenso, y haciendo estallar una nube de suelo polvoriento a medida que la boquilla del propulsor se acerca a la superficie. Al informar a los astronautas después de la misión, se confirmó que el suelo lunar era muy fino y parecido a un polvo, y que la posición final de reposo de la boquilla del propulsor LM estaba a solo un pie del suelo. La sexta imagen muestra cómo se ve la boquilla del propulsor desfrenado, donde está colocada en relación con las patas exteriores y las almohadillas para los pies del LM y a qué distancia está. Tengamos en cuenta que parece haber muy poca evidencia obvia de la fuerza del propulsor contra el suelo. Neil Armstrong hizo esta misma observación en sus declaraciones informativas después de la misión, así como comentarios sobre la fina superficie de polvo de la Luna. Entonces,
¿Por qué el suelo de la Luna sería tan suelto, fino y polvoriento en relación con el de la Tierra? Esto se debe principalmente a que, en teoría, la Luna no tiene atmósfera y por lo tanto no tiene protección contra los objetos que vienen desde el espacio exterior y caen en ella. Eso significa que recibe un constante golpe de objetos espaciales pequeños y grandes, y este golpe, durante miles y millones de años, crea un suelo en polvo cada vez más fino, que en la Luna se llama regolito. Del mismo modo, la Luna tiene solo el 25% del tamaño de la Tierra, y la ciencia actual nos dice que la gravedad de la Luna es solo el 16,7% de la gravedad de la Tierra. En otras palabras, una vez que el regolito de polvo fino de la Luna es levantado por el aterrizaje descendente del módulo lunar, no hay muchas razones para que se estabilice en el corto plazo. Entonces, después del aterrizaje, los astronautas permanecen dentro del módulo por un tiempo antes de salir y usan ese tiempo para prepararse. El punto es que el disparo de la boquilla del propulsor LM hasta que se logra el aterrizaje con la boquilla abriéndose a solo un pie del suelo en los últimos momentos, lógicamente rociará una gran cantidad de regolito hacia el costado horizontalmente a través de esas múltiples almohadillas exteriores de las patas de aterrizaje y se levantará una nube de polvo que eventualmente deberá volver a asentarse en el área del módulo lunar. Entonces, esas almohadillas poco profundas, en forma de cuenco, lógicamente tendrán al menos una buena cantidad de tierra de regolito visible atrapadas en ellas. Bueno, parece que la respuesta es que no hay nada visible allí que marque la evidencia de haber aterrizado. Como se puede ver en las imágenes 7 y 8, y a pesar de toda lógica y razón, las almohadillas para los pies del módulo lunar del Apolo 11 están ultra limpias y libres de regolito o polvo de cualquier tipo. Además de la forma general del cuenco, observemos todos esos pliegues en la lámina dorada que cubre esa almohadilla. Cada uno de ellos, ya sea más grande o más pequeño, es un sistema de captura y ninguno tiene una mota de polvo. O esa forma general de cuenco para las patas que podemos ver parece que acaba de salir de un laboratorio de sala limpia. Sin embargo, se supone que está en la Luna. Aterrizó en un suelo de regolito suelto y polvoriento, levantado por el propulsor con todas las implicaciones que esto conlleva. En el lugar que aterrizó tendría que haber un inmenso agujero y mucho polvo arriba de él. Algunos pueden sentirse considerablemente perturbados por evidencias como esta y la dirección de implicaciones que obviamente toma y criticarnos por sacar a la luz, si se quiere, muy antigua, pero es prueba que se ha pasado por alto. Hace algunos años, incluso un científico de la NASA y amigo del autor Arthur C. Clarke le dijo a J.P. Skipper que sacar a relucir evidencia tan antigua simplemente no era justo. Si aquí hay un subterfugio, una excusa artificiosa, una triquiñuela a nivel oficial que se remonta por lo menos a las exploraciones planetarias de las décadas de 1950 y 1960, entonces debemos conocerla y, lo que es aún más importante, tratar de comprender el motivo. Obviamente, si ha habido subterfugio aquí durante tanto tiempo, entonces, en aquellos días iniciales, se sintió que el subterfugio valía el riesgo de comprometer la verdad, y es posible que no haya comenzado solo para el beneficio de unos pocos, incluso si luego puede haber evolucionado hasta convertirse en eso con vida propia. Si ha habido y hay actualmente subterfugios, es decir, artimañas o triquiñuelas, para encubrir todo, la pregunta es: ¿qué hay en la Luna que alguien se sienta tan obligado a ocultar mediante medidas tan masivas a largo plazo? ¿Llegaron o no personas a la Luna en aquellos primeros días del Apolo? Si realmente no llegamos allí, ¿por qué no? El cuestionamiento es razonable y legítimo, como lo es ahora la necesidad de saber. Todavía hay personas vivas de esa época que vivieron los años del programa Apolo y que al menos probablemente volaron cerca de la superficie de la Luna, mirando hacia abajo, y saben la verdad. Pero debido al implacable paso del tiempo, no estarán aquí por mucho tiempo para darnos la verdad a través de sus propias observaciones y reacciones directas. Es posible que hayan sido buenos soldados en aquella época hace décadas, al adherirse a sus órdenes y cumplir con su deber patriótico como lo veían entonces, pero estamos en una nueva época de cambios con nuevas necesidades. El mundo necesita saber. El público debe enterarse.
el secreto ya no puede mantenerse como hasta ahora e inevitablemente caerá. Si han vivido una mentira e insisten en continuar con ella, en este momento, a pesar del clamor actual por la verdad por parte de muchos, su lugar en la historia y su legado quedarán empañados para siempre como víctimas de un sistema que salió muy mal al servir a sus propios intereses y a los fines de aquellos que siguen en la oscuridad. Esto fue Contacto con la Ciencia, programa de divulgación. Todos los hechos científicos y enigmáticos que usted siempre quiso saber. Dale like, suscríbete, aporta, dona y comparte.